información de última hora con la que comenzábamos este informativo. España no va a participar en Eurovisión. La televisión pública española renuncia a esta edición de Eurovisión porque quien sí va a participar, porque así lo ha decidido la organizadora del festival, es Israel, la televisión pública de Israel. Paco Paniagua, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Pues sí, como decías, la noticia es doble. De un lado, que Israel sí va a participar en Eurovisión porque las presiones de España no han surtido efecto en los miembros de la UER, y de otro, que es lo importante para nosotros, es que España, por primera vez en la historia de Eurovisión, no va a participar, en desacuerdo con esa decisión que se ha tomado esta tarde. En un comunicado de Radio Televisión Española se dice que, además de no estar en la final el 16 de mayo en Viena, España no va a retransmitir el festival ni tampoco ninguna de las dos semifinales. Eran 5 países los que habían pedido que Israel no participara: Países Bajos, que tampoco va a ir al festival, como tampoco va a ser Irlanda, ni Eslovenia e Islandia. La retirada de España, eso sí, está provocando numerosas reacciones en las redes sociales a favor y en contra de la decisión. En contra, quienes ven en esta postura una acción política por parte del gobierno de España plenamente alienado con la causa palestina. En cualquier caso, Israel, apoyado por Alemania, uno de los 5 Big Five, sí participará en Viena, y lo que sí se ha aprobado son las nuevas medidas para que nadie pueda votar más de 10 veces, antes eran 20 en el televoto, para evitar posibles campañas externas que favorezcan a cualquier país. Bueno, pues esta es la decisión, es una decisión de Radio Televisión Española, que es quien participa en el festival. En el festival participan las televisiones públicas de todos estos países, no solo europeos, también, por ejemplo, hay invitadas como Australia. Y ya ven ustedes que España pues ha decidido no participar después de que la organizadora, que es la Unión Europea de Radiodifusión, votara las nuevas normas. Entre las nuevas normas pues se contempla desde luego la participación de Israel, es decir, no hay nada que impida que participe la televisión pública de Israel. España había tratado de presionar a la Unión Europea de Radiodifusión para que excluyera a los israelíes, y sin embargo esa presión no ha triunfado. Y a España le acompañarán pues el resto de los países que también habían decidido oponerse a la participación de Israel, como son Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia. España no solo no va a participar, la Radiotelevisión Pública Española no solo no va a participar en esta edición del festival que se va a celebrar en Austria, sino que además no va a retransmitir ni la semifinal ni la final. Un hecho inédito: nunca España había dejado de participar en Eurovisión. En esta edición, la de Austria se autoexcluye. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, lo que ha abierto en canal al PSOE no son las denuncias de acoso sexual a un hombre poderoso, de la estricta confianza del secretario general. Lo que ha provocado indignación es cómo se ha protegido en Ferraz a Paco Salazar, o cómo se ha desatendido a las víctimas que denunciaron sus abusos, con las que no se han puesto en contacto en 4 meses. 4 meses. Si anoche se celebró una reunión telemática de las áreas de igualdad en el PSOE, es porque se estaba gestando un comunicado de las federaciones que denunciaba la nefasta gestión que se ha hecho del caso y que bien puede interpretarse como puro encubrimiento. No se contactó con las denunciantes y sus denuncias desaparecían del canal que las registra. Lo primero lo atribuyen a un fallo de protocolo, lo segundo a un fallo informático. Y claro, todas estas casualidades tan casuales hacen pensar que el PSOE es muy diligente para ponerse al frente de la manifestación y erigirse en voz de las mujeres para denunciar los casos ajenos, y muy negligente a la hora de proteger a las mujeres que denuncian a los socialistas poderosos. Lo tiene muy difícil para explicarlo Pilar Bernabé, que es la secretaria de Igualdad del PSOE, que ha tenido que escuchar las críticas de las federaciones por la desatención a las víctimas. Hemos detectado que las mujeres no tuvieron una comunicación en el ámbito de un canal anónimo que generaba una complicación a la que no se había enfrentado el partido, y por lo tanto hemos detectado el fallo, hemos detectado el problema y hemos puesto la solución. Al caso de Salazar ahora se suma el del secretario general de Torremolinos, y no es menos sangrante, porque no es menos morosa la intervención del PSOE. El PSOE
En este caso de Torremolinos, se saltó sus propios plazos en la tramitación de la denuncia por acoso sexual que una militante de la agrupación de Torremolinos interpuso contra el secretario general local, Antonio Navarro. En el caso de esta militante de Torremolinos, han pasado más de 6 meses desde que puso la denuncia inicial sin que la Comisión Antiacoso haya dictado resolución alguna o haya tomado medidas cautelares. Este caso de Torremolinos ha terminado en manos de la Fiscalía, que ha abierto diligencias, sin que se haya pronunciado antes la Comisión Antiacoso, famosa. Lo que ahora reclaman las federaciones es que se lleve a la Fiscalía las denuncias contra Paco Salazar para que se haga cargo del caso la justicia ordinaria. Es decir, que se saque al hombre de confianza de Sánchez del laberinto de la burocracia del partido en el que se ha perdido y se meta su caso en el circuito de la Administración de Justicia. Pero el PSOE se resiste a hacerlo, porque dice que antes se tiene que pronunciar el órgano contra el acoso del partido, es decir, esa comisión antiacoso que en el caso de Torremolinos no ha dictado en 6 meses una resolución. Ahora dicen que tiene que elaborar un informe con el caso de Salazar con las conclusiones extraídas después de haber escuchado al fin a las víctimas. Al fin decimos porque en 4 meses no se han interesado por lo que tuvieran que decir. Hay una voz que fue muy importante en Ferraz y que ahora está liderando la denuncia contra la protección de Paco Salazar. Ya fue decisiva para que el caso se conociera en el momento crítico del Congreso del partido que iba a darle una altísima responsabilidad. Hablamos de Adriana Lastra, que fue vicesecretaria general del PSOE. Esperemos que cuanto antes acaben los trabajos de ese comité antiacoso y que esto acabe evidentemente en Fiscalía y por supuesto que estas mujeres, que yo no las conozco ni sé quiénes son, porque evidentemente también hay que salvaguardar y preservar la identidad de estas víctimas, que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, que las vamos a arropar y que las vamos a defender. Y por eso también hay que ir a Fiscalía. Y no solo ha alzado la voz Adriana Lastra, sino también otra mujer que ocupó la responsabilidad del área de igualdad en anteriores equipos, como es la exdiputada Andrea Fernández. Yo quiero que quede muy claro, negro sobre blanco, qué es lo que ha pasado con todo esto y sobre todo quiero que se proteja a las víctimas. Me duele enormemente pensar que hay mujeres que con todo este espectáculo mediático están sufriendo, se están viendo perjudicadas. Bueno, y recuerdan ustedes que el pasado Congreso del PSOE se propuso como uno de sus objetivos primordiales taponar la vía de agua que se le había abierto en el voto femenino después de que se conocieran las prácticas del clan del Peuyot y en concreto la forma en que tenían de elegir prostitutas para sus noches de juerga por las Españas Koldo y Ábalos. Esas charlas tan naturales, ¿no?, que se divulgaron en los informes de la UCO, ¿no? Aquello de trae a la masguarra o Carlota se enrolla que te cagas. Y así hacían su elección sobre catálogo de las prostitutas a las que llamarían para acompañarlos en las fiestas. Bien, pues en ese congreso, Sánchez, que ha demostrado muy buen tino para elegir equipos, ha demostrado que tiene un ojo clínico extraordinario y que sobre todo coloca en la Secretaría de Organización, es decir, en el vértice mismo del partido, siempre a la persona indicada, ¿eh? Personas impecables, 3 de 3. José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Paco Salazar. Porque, oigan, Paco Salazar estaba destinado a ser el verdadero secretario de Organización. Me explico. Paco Salazar era un hombre de confianza de la Moncloa, una de las más altas, y ocupaba pues lugares muy cercanos al presidente del gobierno, desde que el presidente del gobierno era secretario general del PSOE porque había recuperado el cargo en unas primarias. A Paco Salazar lo había puesto en el Congreso, en la trastienda de la Secretaría de Organización. En el escaparate había puesto a 2 mujeres. La secretaria nominal, que sería y es Rebeca Torró, y la portavoz Montse Mínguez. Pero estas 2 mujeres que estaban en el escaparate estarían tuteladas desde la trastienda por Paco Salazar. Todo la mar de feminista, ¿eh? Ese nombramiento quedó abortado cuando se hizo estallar el escándalo y se revelaron las denuncias contra Salazar que habían sido desatendidas por el Partido Socialista. Se produjo un clamor en el Congreso de esas turbulencias y Salazar renunció. ¿Y desde entonces qué? Pues poco,
porque lo que sabemos es que los expedientes desaparecieron del canal de denuncias y que en 4 meses nadie preguntó a las víctimas por lo ocurrido. Y como les decía, esto se suma el caso de Torremolinos, conocido ayer o antes de ayer. El PSOE se saltó sus propios plazos en la tramitación de la denuncia por acoso sexual de una militante de esta agrupación contra el secretario general local. Y en el caso de esta militante han pasado más de 6 meses desde que puso la denuncia inicial. La Comisión Antiacoso no se ha pronunciado. La Fiscalía sí ha abierto diligencias. Ahora lo que dice el PSOE es que el caso de Salazar tiene que esperar a esa Comisión Antiacoso que en 6 meses no se pronunció en Torremolinos y que luego sí entraría la Fiscalía para hacerse cargo de las denuncias. Lo que dicen Adriana Lastra, lo que dice Andrea Fernández es, oiga, no, pongan el caso de Salazar en la justicia ordinaria. No vayan esto a parecerse a la Iglesia, el Partido Socialista. Ya saben ustedes, esto de que, bueno, nuestros problemas estos los curamos dentro, ¿eh? Los curamos dentro, igual le damos un nuevo destino, ¿no? Voy a ser estos pecadillos, ¿no? Hoy Alberto Núñez Feijóo ha criticado la hipocresía con la que el PSOE se hace el paladín de los derechos de las mujeres y de la protección de las víctimas. La hipocresía en el feminismo socialista no solamente no ha parado, sino que sigue creciendo y se sigue manifestando en todo su esplendor. Hay conductas que se califican por sí solas. Que un señor como el señor Salazar, 6 años en el Palacio de la Moncloa, no haya sido detectado y no haya sido apartado de su responsabilidad con el presidente del Gobierno de España, acredita la doble moral y la hipocresía en la defensa de las mujeres por parte del Partido Socialista. Mira, a una de las dirigentes a las que se está acusando de que el caso de Paco Salazar durmiera el sueño de los justos, hasta ahora el sueño de los injustos, es a María Jesús Montero, que precisamente en un acto de Andalucía, durante el día de hoy, se ha pronunciado sobre este caso de Torremolinos que le ha estallado al PSOE. Yo conocía que esta persona había puesto una denuncia, pero por supuesto no conocía el contenido. Todo el protocolo que lleva situaciones de este tipo, ustedes entenderán que tiene una intimidad. Conocí que se había ido a la Fiscalía. Ya anticipamos al partido que caso de que se abrieran diligencias, nosotros íbamos a pedir la suspensión inmediata, porque el partido sí ha hecho los pasos correspondientes de contacto, de citaciones, de testimonios que permitirán esclarecer el tema. O sea, en este caso sí que el partido ha ido actuando, pero puedo compartir con ella que son en un tiempo excesivamente largo. Creo que tenemos que mejorar esos procedimientos. Y desde luego el PSOE, las dirigentes del PSOE como María Jesús Montero o como la propia Pilar Bernabé no son tan indulgentes con los procesos internos que se producen en otras organizaciones cuando se detectan casos de acoso sexual. No son tan indulgentes cuando las denuncias sobre hombres poderosos influyen en otros partidos. Sin embargo, ya ven, bueno, son fallos, ya saben ustedes, Y hay más noticias de última hora. Ya les digo que este es un día de frenesí informativo. Esta noticia tiene que ver con la fiebre porcina. Ya saben ustedes que siguen llegando cadáveres de jabalíes a los laboratorios veterinarios para ser analizados y saber cuál es el alcance real de la extensión de la fiebre porcina. No todos ellos tienen por qué estar contagiados. Son cadáveres de jabalíes que recogen los agentes rurales y que luego se analizan en los laboratorios veterinarios y en algunos casos pues se descarta que tuvieran la enfermedad. Así que ha comparecido esta tarde el conseller de Agricultura de la Generalitat catalana para explicar para poner las cifras y explicar las novedades sobre el avance de esta terrible enfermedad que tan preocupado tiene al sector agroalimentario, sobre todo al catalán, pero también al de toda España. Onda Cero Barcelona, ¿qué tal? Joan Valentín, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Pues sí, confirmados 4 nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes. Lo decías, hace unos minutos el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ratificaba las informaciones que llegaban desde el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, el total de positivos crece hasta 13. La noticia que celebra Ordeig es que estos 4 nuevos casos se encuentran dentro del radio original de 6 kilómetros, donde se han detectado los otros 9 positivos. Un hecho que mantiene la situación de emergencia en un estado similar. El conseller también ha aprovechado su breve comparecencia
comparecencia para recordar que el virus no es peligroso para los humanos, como hemos recordado estos días, no hay riesgo para el consumo de carne de cerdo, pero sí podemos ser portadores del virus. Por lo tanto, pide que se sigan las restricciones de acceso a la zona y las demás limitaciones. Y acabo con un apunte económico sobre este mismo asunto. Mercolleda, la lonja considerada de referencia estatal en el ámbito del mercado porcino, ha vuelto a bajar 10 céntimos el kilo del cerdo, situando el precio en 1,10 €. Son mínimos históricos. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro. Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.